¿Cómo están, chiquillas? Comenzamos lo que es la semana 5 con este apoyo para la guía que se llama Teorías que explican la evolución. Específicamente, esta semana vamos a tratar lo que es la teoría de evolución de Lamarck, que vamos a explicarla de inmediato. Semana 5, teorías que explican la evolución. Durante esta semana y la próxima, el objetivo de la clase va a ser, ¿no es cierto?, analizar y interpretar las teorías que apoyan la aparición de la biodiversidad como producto de la evolución. Ya hemos revisado, ¿no es cierto?, teorías que niegan la evolución como es el fijismo o catastrofismo. El catastrofismo está ligado al fijismo o creacionismo porque propone la siguiente idea. ¿Se acuerdan que el fijismo decía que todo era creado tal cual lo conocemos en la actualidad y fue creado en un principio por una entidad que puede haber sido Dios, por ejemplo? Bueno, pero cuando aparecen los fósiles y comienza a cuestionarse esto de que todo fuera creado tal como lo conocemos, si esas especies que eran de dinosaurio, que fueron las más espectaculares, no se conocían actualmente. Entonces surge la teoría del catastrofismo, que la propone el señor Cuvier. Dice que efectivamente los fósiles explican que Dios en algún momento decide enviar una catástrofe, la cual hace desaparecer a toda la vida que hay sobre la Tierra. Y luego crea nueva vida. Entonces, esto explicaría que hay especies extintas que hoy no conocemos y hoy día hay especies nuevas. Entonces, sigue negando el que hay evolución, apoya la idea de creacionismo, pero la explicación que él da está en base a catástrofe. Una explicación intermedia es la que propone el señor Lamarck, y por eso a esta línea de pensamiento se le llama lamarquismo, que es previa a lo que es la teoría moderna acerca de que sí existe evolución. Durante esta clase vamos a estudiar efectivamente lo que es el lamarquismo, pero en ciencia yo les he explicado varias veces, las ideas no surgen de la nada, siempre hay antecedentes, los cuales, ¿no es cierto?, van aportando ideas, encendiendo lucecitas a los científicos que están investigando en cierta área. Y para lo que es evolución, ¿no es cierto?, podemos mencionar estos antecedentes. Louis Leclerc, que dicen que las especies pueden transformarse en el tiempo debido a la influencia de factores externos. O sea, básicamente es el medio ambiente quien hace que las especies puedan evolucionar. Después vamos a explicar por qué eso no es cierto, a pesar de que nos parece bastante coherente. Erasmus Darwin fue abuelo de Charles Darwin, del cual vamos a hablar la próxima semana, y él propone una idea que su nieto también la considera, que es la competencia. La competencia es un motor de evolución. ¿Por qué? Porque el organismo que sobrevive a la competencia va a lograr reproducirse y por lo tanto va a dejar descendencia. Es una idea bien interesante que la vamos a retomar la próxima semana. Ya, vamos a la clase de hoy día así derechamente. Jean-Baptiste Lamarck, así se llama este caballero, que propone una teoría que la llamó transformismo, porque se basa en la transformación de las especies a lo largo de la historia. Actualmente esta teoría se conoce como lamarquismo en honor, ¿no es cierto?, al apellido de quien la propone. Bueno, aquí les presento un mapa de conceptos con la idea que resume bastante bien
las teorías de evolución que vamos a tratar esta y la próxima clase. Yo nada más me voy a centrar en la parte final, que la tenemos en esta diapositiva, que dice que Lamarck, ¿no es cierto?, la teoría de evolución que vamos a estudiar esta semana, tiene 3 ideas principales. ¿Cuáles son? Impulso vital de un individuo a la perfección, el uso y desuso de los órganos y la herencia de caracteres adquiridos. Y, ¿no es cierto?, ¿cómo explicaría Lamarck que los topos son ciegos? Los topos son, ¿no es cierto?, animalitos que tienen hábitos nocturnos, por lo tanto no requieren tener una visión perfecta, puesto que en la noche no hay luz y por lo tanto los ojos no pueden ver. Y usted tiene que haber escuchado seguramente la expresión ciego como topo. Bueno, ¿qué dice Lamarck? ¿Por qué los ciegos? No porque los ciegos, no porque los topos son ciegos actuales. Entonces, él dice como casi toda la vida estos animales viven bajo tierra sin apenas luz, no usan el sentido de la vista. Y la falta de uso de este órgano, que son los ojos y el sentido de la vista, hace que se produzca su atrofia. Y por lo tanto, la descendencia de los topos van a salir también con los ojos atrofiados. Y ahí tenemos 2 cosas, uso y desuso. Como no necesita ver, deja de usar los ojos. Y por lo tanto, estos ojos se van haciendo, ¿no es cierto?, cada vez menos importantes y se van volviendo más pequeños, más hundidos y van perdiendo su función. Porque ya no los usa, porque no los requiere, vive en la oscuridad. Y entonces, esta característica de que los ojos, ¿no es cierto?, van perdiendo su función por falta de uso, es heredada a la siguiente generación. Y ahí tenemos el concepto herencia de caracteres adquiridos. Esta premisa es bastante incorrecta porque propone lo siguiente. A ver, imaginémonos un fisioculturista, una persona que tiene unos músculos súper desarrollados, porque se esforzó mucho, con mucho ejercicio para llegar a esa condición. Si esta persona tiene un hijo, el bebé, de acuerdo a esto, a herencia de carácter adquirido, debería ser una guaguita así, recién nacida, pero musculosa, así igual que el papá, porque el papá adquirió durante la vida el carácter de, ¿no es cierto?, tener mucho músculo, entonces su hijo, como hereda sus caracteres, también debiera ser así. Sabemos que no. Los caracteres que se adquieren durante la vida no se heredan, son los que vienen en tus genes. Lo que sí, ¿no es cierto?, va a heredar de su papá va a ser el color de piel, o de su mamá, ¿no es cierto?, también el color de ojo, su estatura, algunas cualidades como el ser miope. Eso podría heredarlo, porque están en los genes, pero aquello de la musculatura definitivamente mal, no lo va a heredar. Ahí está el señor Lamarck. Entonces, fundamentalmente él propone que parte clave en la evolución son los cambios ambientales. Por ejemplo, si un lugar que era boscoso y en ese lugar había osos y los osos eran cafés para poder mezclarse con la vegetación del lugar, si repentinamente hay un cambio climático y comienza a ser un lugar con mucha nieve, que está todo el año nevado, los osos, para poder sobrevivir, van a comenzar a cambiar el pelaje de ser osos café, van a pasar a ser osos blancos. De forma gradual, en el tiempo, van a ir volviéndose poco a poco blancos
van a heredar este carácter adquirido a su descendencia hasta que finalmente se adaptan al nuevo cambio ambiental, que en este caso es un paisaje blanco. Entonces, porque lo importante para la mar, quien fuerza, quien empuja la evolución, es el ambiente. El ambiente es súper importante. Entonces, los elementos que hemos visto ahora, ley del uso de desuso, herencia de carácter adquirido, lo resume Lamarck explicando cómo las jirafas que conocemos actualmente llegan a tener piernas y cuellos largos. Lo explica de manera bastante simple, coherente, creíble. La verdad, uno le cree a Lamarck cuando escucha esto. Dice que las jirafas primitivas provenían de antílopes que vivían en la sabana africana y que se alimentaban de hojas de un árbol llamado acacia. Cuando el alimento disminuía, básicamente porque las hojas de abajo se iban agotando y quedaban las hojas más altas, las jirafas se veían forzadas a estirarse. Y ¿no es cierto? Y esto de ir forzando a estirarse hacía que sus cuellos se alargaran un poco, lo mismo que sus piernas. La siguiente generación, por tanto, herencia de carácter adquirido, iba a tener un cuello un poco más largo y unas patas más largas. Bueno, nuevamente sucedía lo mismo. Las hojas se hacían más lejanas, estaban más altas en el árbol, y la jirafa, ¿no es cierto?, tenía la necesidad de ir hacia la perfección, de llegar a la forma, ¿no es cierto?, que le permitiera sobrevivir en las nuevas condiciones ambientales. Nuevamente se estiraba, forzaba el largo del cuello y de las piernas, y así, ¿no es cierto?, de manera repetida, hasta que adquiere la forma estable, que para Lamarck sería la perfección, que es la jirafa que conocemos actualmente de largas patas y largo cuello. Entre paréntesis, los mamíferos tenemos 7 vértebras en el cuello, las vértebras cervicales. Usted y yo tenemos 7 vértebras en el cuello porque somos mamíferos, lo mismo que un perro, y las jirafas también tienen 7 vértebras en el cuello. Dato curioso nada más. Ya. Evolucionar para alcanzar la perfección. Lamarck tiene la siguiente idea. Él propone que cada especie se origina de manera independiente, lo mismo que dicen los creacionistas. Salvo que los creacionistas dicen que la especie A, por ejemplo, comienza así y actualmente la conocemos de la misma forma. Lamarck dice, sí, efectivamente fue creada de una forma, pero con el tiempo y debido a los cambios ambientales, esta especie debió ir sufriendo pequeños cambios hasta llevarla a lo que es hoy en día. Entonces, lo mismo ocurre con la especie B y cualquier ejemplo que tomemos. Propone un origen independiente para cada especie. Entonces, se evoluciona para alcanzar la perfección. Reiteremos los principios de Lamarck. Influencia del medio ambiente. Los cambios del medio ambiente provocan nuevas necesidades en los organismos. El uso y desuso de los órganos. Si lo usas, se desarrolla. Si no lo usas, lo pierdes. Efectivamente, hay evidencias que las serpientes tenían extremidades. Entonces, por alguna razón, a las serpientes las extremidades ya no les sirvieron más, no las dejaron de usar y por lo tanto las perdieron. Y la ley de los caracteres adquiridos. Durante la existencia se adquieren ciertas modificaciones que te permiten adaptarte al nuevo ambiente y con ello, ¿no es cierto?, tenemos que estos caracteres que lo adquiriste se pueden heredar a la siguiente generación. Veamos este video que nos va a explicar mejor todo. El primer mecanismo evolutivo fue propuesto a principios del siglo XIX por Jean-Baptiste Lamarck.
Él sostenía que las formas simples se originaban por generación espontánea y las fuerzas de la naturaleza que actuaban sobre ellas las volvían más complejas. Pero lo más importante que planteó Lamarck fue el papel del ambiente como responsable de estos cambios. Consideraba que los organismos poseían un impulso vital que los llevaba a adaptarse perfectamente a las condiciones del ambiente. Este ambiente, a su vez, imponía el uso y desuso de algunos órganos, de modo que algunos órganos se desarrollaban mientras que otros se atrofiaban. Finalmente sostenía que esos cambios producidos en el cuerpo se transmitían a las generaciones siguientes, es decir, que se heredaban las características adquiridas. En 1809, Lamarck postula su teoría en su libro Filosofía zoológica, donde explica cómo surgió el cuello largo de las jirafas. Decía que un cambio en el ambiente, como por ejemplo la disminución de las hojas de las ramas bajas de los árboles, provocó una modificación en la conducta de las jirafas que por entonces tenían cuello corto. Ante las nuevas condiciones, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las ramas altas que tenían hojas. El constante estiramiento del cuello promueve su crecimiento. Así, según la teoría de Lamarck, los animales que no luchan por acceder a las hojas de los árboles estirando el cuello tienden a morirse, dejando poca o ninguna descendencia, mientras que los que estiran el cuello no solo sobreviven, sino que esta característica física es transmitida a su descendencia. De este modo, con el paso del tiempo y de las generaciones, aparece una forma de vida que antes no existía, la jirafa con cuello largo. Hoy sabemos que esta teoría es errónea. Veamos por qué. El primer motivo se relaciona con el uso y desuso de los órganos, ya que los individuos tienen un margen de posibilidades limitado a la hora de modificar su cuerpo con su uso. Por ejemplo, los cuellos no se alargan por el simple hecho de estirarlos. El segundo motivo se relaciona con la herencia de los caracteres adquiridos. Aquellas modificaciones físicas que se producen por el uso de ciertos órganos, como por ejemplo el grado de musculación de los brazos, no se transmite a la descendencia de manera automática, ya que lo que hacemos a lo largo de nuestra vida no modifica el ADN de las células sexuales cuyos genes se transmiten durante la reproducción. Ya, con esto estaríamos terminando, chiquillas, esta clase. Espero que les haya quedado claro. Y recuerden, cualquier duda a este WhatsApp hasta las 7 de la tarde, ni un problema. Y una pausita para que la profe pueda almorzar tranquila de 1 a 2 de la tarde. Siempre disponible a responder sus dudas con cariño. Lo mismo si pueden enviar también los resultados de las tareas. Chiquillas, no copien todas las guías, solamente las preguntas y respuestas, nada más. Ya no hace falta que traspasen toda la guía porque la materia está también en tu cuaderno, recuerda eso. Chao, que